Otro que estudió la relación entre las masas de las sustancias en un cambio químico fue Proust. La ley de Proust dice concretamente, cuando dos o más sustancias simples reaccionan para formar un solo compuesto, lo hacen en una proporción de masas constante, por lo cual la composición del compuesto es constante e invariable independientemente del proceso de su formación. Vamos a ver un par de ejemplos. Tienen, por ejemplo, el caso del óxido de cobre 1 u óxido cuproso y óxido de cobre 2 u óxido cúprico. Ahí tienen dos fotos de dos muestras. Fíjense, por ejemplo, que el óxido de cobre 1 es rojo y el óxido de cobre 2 es negro. Ambas sustancias están formadas por cobre y por oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La proporción de cobre a oxígeno en su estructura. De la misma manera, el agua y el agua oxigenada no son la misma sustancia. De hecho, el agua oxigenada, por ejemplo, decolora el cabello y el agua no. O el agua oxigenada se descompone en contacto con la sangre, liberando oxígeno. Por eso se ve como una espumita cuando se lo agregan a una herida, y el agua no. Sin embargo, ambas están formadas por hidrógeno y oxígeno. Las propiedades son muy distintas porque son sustancias distintas. ¿Qué es lo que las diferencia? La proporción de hidrógeno y oxígeno que tiene su molécula en su composición. Veamos qué pasa en el caso del óxido de cobre. Si usamos las masas de cobre y de oxígeno para que se forme óxido de cobre 1, vemos que para que se forme óxido de cobre 1 necesitamos 128 gramos de cobre y 16 gramos de oxígeno. Eso nos da una relación de 8 a 1. 8 partes de cobre y una de oxígeno. En cambio, para que se forme el óxido de cobre 2, se necesitan 64 gramos de cobre y 16 de oxígeno. Por lo tanto, acá la relación es de 4 a 1. Esa diferencia en la proporción es lo que hace que sean distintas sustancias. ¿Qué pasa en el caso del agua y el agua oxigenada? 2 gramos de hidrógeno con 16 de oxígeno forman el agua, proporción 1 a 8, y en el agua oxigenada 2 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno, 1 a 16. Esa distinta proporción hace que ambas sustancias, aunque estén formadas por los mismos elementos, sean sustancias diferentes y tengan propiedades diferentes. Esto es lo que básicamente enuncia la ley de Proust. Esas relaciones, 8 a 1, 4 a 1, en el caso de los óxidos del cobre, 1 a 8, 1 a 16, en el caso del agua y el agua oxigenada, se llaman constante de Proust. Otra de las leyes que relaciona las masas de las sustancias que reaccionan para formar sustancias compuestas es la ley de las proporciones múltiples enunciada por Dalton en 1803. En este caso, esta ley lo que dice es que cuando dos elementos se combinan entre sí en más de una proporción para dar compuestos distintos, esto sería, por ejemplo, lo que pasa en el caso del cobre y el oxígeno, del hidrógeno y el oxígeno que vimos antes, acá el ejemplo es entre oxígeno y azufre. Si una determinada cantidad fija de uno de ellos se combina con cantidades variables del otro, esas cantidades variables del segundo elemento guardan entre sí una relación de números enteros y pequeños o sencillos. Fíjense en este caso. En todos los casos se usan 32 gramos de azufre. Sin embargo, en un caso se combina con 16 gramos de oxígeno, en otro con 32 gramos de oxígeno y en otro con 48 gramos de oxígeno. Esas cantidades de oxígeno, 16, 32, 48, guardan entre sí una relación de números enteros y pequeños. 16 a 32 es 1 a 2. 16 a 48 es 1 en 3. A eso se refiere la ley de las proporciones múltiples. Obviamente,
Todas estas sustancias son sustancias diferentes a pesar de estar formadas por los mismos elementos constitutivos, azufre y oxígeno. Dalton enunció su teoría atómica basándose en ciertos postulados para dar explicaciones a lo que se podía observar experimentalmente. Entonces, lo que Dalton supone es que cada uno de los elementos está formado por partículas pequeñas llamadas átomos, que los átomos de cada uno de los elementos son diferentes, no dice por qué. Más adelante sabremos que los átomos de cada uno de los elementos se diferencian, por ejemplo, en el número de partículas elementales, en su masa. Dice que los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otros elementos. Ahí es donde enuncia que los átomos no se crean ni se destruyen, simplemente se recombinan en las reacciones químicas. Acá podemos hacer una salvedad. Hoy nosotros sabemos que existe la posibilidad de transformar un átomo de un elemento en un átomo de otro elemento a través de reacciones nucleares. Pero bueno, en ese momento esto no era conocido, en la época de la teoría atómica de Dalton. Y por último, dice que cuando los compuestos se forman, o los compuestos se forman cuando los átomos se combinan entre sí en una proporción determinada, o en un número relativo determinado. Esto tiene que ver también con lo que veíamos hace un rato. ¿Por qué se forma óxido de cobre 2 y no óxido de cobre 1? ¿O por qué se forma agua o agua oxigenada? Tiene que ver con esa relación entre los átomos de los elementos que los constituyen. En 1808, Gay-Lussac trabajó haciendo combinaciones químicas, pero con gases. Nosotros sabemos que en el caso de los gases es más sencillo medir el volumen de los gases que su masa. Entonces, lo que Gay-Lussac observa es que cuando pone a reaccionar un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro, obtiene dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Esto entra en contradicción con la teoría atómica de Dalton. ¿Por qué? Porque según Dalton, si el elemento o sustancia simple hidrógeno estaba formada por átomos de hidrógeno y la sustancia simple cloro por átomos de cloro, y la combinación entre ellos supone la formación de la nueva sustancia, no había manera de que se formara un volumen doble porque el número de partículas era la misma. Fíjense en el segundo renglón. Se parte de 5 átomos de hidrógeno, figurativamente, y 5 átomos de cloro. Y se forman 5 moléculas de cloruro de hidrógeno, con lo cual el volumen que ocuparían sería el mismo. Sin embargo, experimentalmente lo que se observa es que el volumen es el doble. Esto fue un revés muy importante para la teoría atómica de Dalton, que fue necesario resolver. Como todo en ciencia, una vez que no se encuentra explicación para algo, es necesario revisarlo y reformular las teorías o las leyes para dar explicación a los hechos concretos. Bueno, alguien vino a salvar todo esto y ese salvador fue Avogadro. Avogadro en 1811 propone que ciertas sustancias simples no están formadas por átomos, sino que están formadas por agrupaciones de átomos a las que denominó moléculas. Digamos que Avogadro fue el que dio el puntapié inicial a la idea de la existencia de moléculas. La hipótesis que Avogadro enuncia, hoy es ley, dice que volúmenes iguales de gases diferentes, siempre que estén medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas y que esas partículas, para los elementos gaseosos, están constituidas por más de un átomo,
muchos de los casos, a los que denominó moléculas. ¿Cuáles son las sustancias gaseosas formadas por moléculas? Bueno, las sustancias que ya vimos en algún momento, cuyas fórmulas se escriben con subíndice 2, ¿sí? Las moléculas diatómicas de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, etc. De esa manera, entonces, fíjense que ahora es posible explicar la formación de dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora la molécula de hidrógeno, formada por dos átomos, y la molécula de cloro, formada por dos átomos, en la reacción química se rompen sus uniones y se forman dos moléculas. A partir de una de cada una se forman dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Teniendo en cuenta que volúmenes iguales tienen el mismo número de partículas, entonces se podría explicar la observación de Gay-Lussac en la ley de las combinaciones gaseosas. Bien, esto es un poco un video muy cortito para tratar de ayudarlos en la comprensión del texto de la clase. La idea es que a partir del texto y a partir de el libro que ustedes pueden también consultar o cualquier otro libro que quieran, puedan resolver los ejercicios que están vinculados a esta clase. Esos ejercicios son ejercicios de práctica, muchos de ellos tienen las respuestas. En el caso que encuentren algún ejercicio que no pueden resolver, por supuesto pueden recurrir al foro. Y en el caso que necesiten alguna explicación más detallada, podemos hacer algún video explicativo con algún problema que no puedan resolver. La idea de hacer estos videos en lugar de hacer clases sincrónicas, o sea que todos estemos conectados al mismo tiempo, tiene que ver un poco con liberarlos a ustedes del momento en el cual puedan escuchar la clase y además que lo puedan escuchar repetidas veces si es que lo necesitan. Por supuesto, cualquier consulta, estoy a disposición. La clase de esta semana no es una clase con actividad para entregar y las actividades que ya están planteadas desde la semana pasada son para entregar como máximo a fin de mes. La semana que viene voy a estar subiendo otra clase y una nueva actividad. Traten en lo posible de no retrasarse con las actividades anteriores para que no se acumule mucha cantidad de actividades para entregar. Bueno, espero que tengan una linda semana, que haya sido útil el video y nos estamos leyendo en el aula y en los foros y en el WhatsApp.